¿Cuántos son libres en este lugar? El Señor nos dio libertad. Y como lo estaba diciendo el pastor, estamos viviendo una nueva visión. Esa visión es mirando la cruz. Mirando la cruz. Hay algo allí. Hay algo muy valioso allí para nuestras vidas. Y nosotros necesitamos descubrir ese valor. Es necesario que nosotros realmente podamos recibir y valorar lo que el Señor nos ha dado a través de la cruz. Amén. Y yo quiero definirte o quiero recordarte lo que significa la esclavitud. La esclavitud es una situación jurídica en la que un individuo, el esclavo, pasa a ser propiedad de otro, el amo, y pierde todo tipo de derechos sobre sí mismo, pudiendo ser tratado como un objeto. Se le puede vender, comprar, intercambiar, donar, etc. Eso es la esclavitud. Una persona pierde todos sus derechos, incluyendo sus derechos humanos, ¿no? Vemos allí cómo esa mujer no tenía ningún tipo de derecho. Y la humanidad ha experimentado la esclavitud por muchos años en la antigüedad. Aún hoy en día hay países donde se experimenta la esclavitud. Hay personas que son esclavas aún. Y afortunadamente en algunos países se ha abolido la esclavitud. Las personas han luchado y han exigido sus derechos y realmente se les ha reconocido sus derechos, y hoy en día estas personas ya cuentan con una condición social mejorada, ¿sí? Han podido tener una ubicación, una posición social en la cual ellos se sienten ahora personas que tienen un reconocimiento, que son, que tienen un valor humano, ¿sí? Y qué bueno por esto, ¿verdad? Qué bueno porque esas personas han recuperado sus derechos sociales, han recuperado sus derechos humanos. Sin embargo, también estas personas que han sido esclavas hoy en día, muchos de ellos o sus descendencias, guardan esos recuerdos, esos rencores, ¿no? De hecho, en los Estados Unidos hay una división muy grande entre los negros y los blancos que viene debido a toda esta situación. Entonces, qué bueno porque ellos pudieron recibir una libertad social, porque ellos pudieron reivindicar sus derechos humanos. Pero qué malo porque muchos aún no han alcanzado la verdadera libertad. Una libertad que tiene que estar en el corazón. Una libertad que solo nos puede dar nuestro Señor Jesucristo. Una libertad que va más allá de unos derechos humanos, una libertad que va más allá de unos derechos sociales. Y en una oportunidad, Jesús estaba con los judíos y les habla acerca de esta verdadera libertad. Yo te voy a invitar que vengas conmigo al libro de Juan. Vamos a ir al capítulo 8. Recordemos que seguimos con la visión. Seguimos trabajando y estudiando el libro de Juan. Vamos a ir al capítulo 8 en el versículo 31. Perdón. Y vamos a leer desde el versículo 31 hasta el versículo 38. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Es decir, estas palabras no iban a todos los judíos, iban a los judíos que habían creído en él. ¿Hay alguien aquí que haya creído en Jesús? Entonces esto es para ti. Amén. Y continúa diciendo la palabra: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad,
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Diga conmigo: seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Señor, te damos gracias por tu misericordia. Señor, te damos gracias porque tienes compasión, porque deseas, Señor, abrir nuestros ojos. Señor, hoy tú quieres traer libertad a tu pueblo. Señor, hoy tú quieres abrir nuestros oídos, tú quieres tocar nuestro corazón. Estamos aquí, Señor, para que nos ayudes, para que nos llenes, para que nos limpies con tu palabra. Te doy gracias, Señor, y te pido que hoy podamos salir diferentes de este lugar. Que no salgamos como hemos entrado, Señor, sino que tú puedas obrar en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y veíamos allí, ¿no? Cuando estábamos viendo el vídeo, veíamos a una persona en una condición muy triste. Y yo me pregunto, ¿podemos nosotros identificarnos con esta persona? ¿En algún momento estuvimos nosotros en esta condición en la cual estábamos escaseando de muchas cosas, estábamos sufriendo, estábamos realmente mendigando algo? ¿Te has encontrado en esta situación alguna vez? ¿Te has encontrado en una situación en donde pareciera que estás siendo oprimido por el dolor? Posiblemente sí nos podemos identificar con esta persona, ¿verdad? Posiblemente el Señor en algún momento tuvo compasión. Y en este momento Jesús estaba teniendo compasión de aquellos hombres. Aquellos hombres no podían realmente entender las palabras de Jesús. Pero el Señor Jesús les estaba hablando acerca de la verdad. Y es que Jesús siempre habló la verdad. Porque nosotros necesitamos vivir en la verdad, por más dura que pueda ser. Es importante que nosotros busquemos la verdad, aunque sea dura para nosotros. Y Jesús les hablaba de una verdadera libertad. Jesús les dijo que si ellos permanecían en su palabra, serían entonces verdaderamente sus discípulos. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que nosotros seamos falsos discípulos. Puede ser. Puede ser, hermanos, que nosotros no estemos viviendo nuestra vida como verdaderos discípulos. Y si nosotros leemos Primera de Juan 2, 3, 4, si puedes buscarlo. Yo no lo voy a leer, pero lo que sí quiero, lo voy a parafrasear. Porque ¿cómo sabemos nosotros realmente si nosotros estamos caminando como verdaderos discípulos? ¿Cómo lo podemos saber?
La palabra nos lo dice claramente porque dice, Primera de Juan 2, 3, 4 dice así, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos, si decimos que le conocemos, pero no obedecemos sus mandamientos, ¿qué somos? Mentirosos. No somos verdaderos discípulos. O sea, hay una medida y muchas veces nosotros juzgamos al hermano. Juzgamos porque está cometiendo un error, porque está haciendo las cosas mal. Pero nosotros no nos vemos que muchas veces hacemos lo mismo. Y es porque nos estamos midiendo con el hermano y a veces decimos, bueno, yo lo hago, pero yo lo hago por esto. Bueno, y tampoco es tan malo. Yo lo hago y tampoco es tan malo, ¿verdad? Siempre justifico. Pero hermanos, es que nosotros no tenemos que medirnos con el hermano que tenemos al lado. Nosotros tenemos que medirnos con Cristo Jesús. Porque Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro propósito. Nosotros necesitamos ser transformados por Cristo, pero para ser transformados por Cristo, nosotros necesitamos obedecer su palabra. Seguir sus pasos. Y eso fue lo que Jesús le dijo. Jesús le dijo, si permanecéis en mi palabra, entonces seréis verdaderos discípulos. Un sello de calidad, un sello de autenticidad. ¿Cuántas veces vamos a una tienda, ¿sí? Y revisamos la pieza que vamos a comprar para ver si es la original? Y a veces decimos, ay no, esto es pacotillo, esto es una imitación, ¿sí? ¿Y qué tal si cuando nosotros vamos a alguien a predicar o a nuestro alrededor y decimos algo, pero nuestra vida dice otra cosa? ¿Qué tal si esa persona te dice, ah no, esto es pacotilla, esto no es de verdad? Qué importante que nosotros podamos ser verdaderos discípulos y vivir en la verdad, porque muchas veces no decimos la verdad por no ofender al hermano, pero si la verdad es la palabra de Dios, le estoy haciendo un daño a mi hermano, porque le estoy dejando de mostrar la verdad, lo estoy dejando que siga atado. ¿A qué? A la mentira. Y si la verdad nos hace libre, ¿qué hace la mentira? Hace lo contrario, ¿verdad? Si la verdad nos hace libre, la mentira nos esclaviza. Y hay algo que nosotros tenemos que saber, hermanos, y es que todos éramos esclavos. Todos éramos esclavos. Ay, hermana, pero así como esa persona, yo creo que peor. Todos éramos esclavos. Y eso le ofendió a los judíos. Cuando Jesús le dijo que necesitaban conocer la verdad, porque la verdad los haría libre, ¿qué le dijeron ellos? Libre. Pero nosotros nunca hemos sido esclavos. ¿Y de qué hablaban? ¿Hablaban de una libertad social? No, porque los judíos habían sido esclavos. Cuando estaban en Egipto eran esclavos y Dios los liberó. No hablaban de una libertad social. ¿De una libertad política? No. ¿Por qué? Porque justo en ese tiempo el pueblo judío estaba siendo oprimido por los romanos. ¿De qué hablaban ellos? De una libertad espiritual.
ellos estaban hablando que nunca habían sido esclavos. Y la pregunta que yo me hago en esta mañana, ¿puedes reconocer que fuiste esclavo? Que en algún momento fuiste esclavo, ¿lo puedes reconocer? Porque alguien que no reconoce su situación de esclavitud, difícilmente va a poder recibir la libertad. Porque piensa que no la necesita. Si tú crees que no eres esclavo, vas a ser como los judíos. ¿Pero qué pasa contigo, Jesús? Si yo nunca he sido esclavo. Si yo nunca he sido esclavo. Para nosotros poder recibir la libertad que Cristo nos ofrece, necesitamos reconocer nuestra condición de esclavos. Amén. Y aquellos hombres no entendían que había una salida. Ellos no entendían que para su situación había una salida. Y que esa salida era reconocer a Jesús como ¿quién? Como el Hijo de Dios. Porque nosotros, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nosotros hemos dado el primer paso, hemos creído en Jesús, pero no queda allí, no queda allí. Y aquellos hombres habían creído en Jesús, sí, habían creído en Jesús, pero dice que ellos ahora necesitaban conocer la palabra, necesitaban conocer la verdad. Y la palabra conocer en este contexto nos habla de tener una intimidad con la verdad. Como lo hablaba la palabra la semana pasada, entrar en donde, en la cámara secreta. Si nosotros, hermanos, si nosotros no tenemos comunión con nuestro Señor Jesús, si nosotros no entramos en nuestra cámara secreta, si nosotros no buscamos esa verdad, podemos estar aquí sentados y podemos seguir siendo esclavos. Y cuando preparaba la palabra, el Señor me daba muy fuerte. El Señor me decía, ¿realmente conoces mi verdad? ¿Realmente me conoces? ¿Realmente has sido libre de todas aquellas cosas que te oprimen? Porque la verdad, hermanos, la palabra de Dios es la que nos ayuda a que nosotros podamos ser libres. Conoceréis la verdad, tendréis intimidad con la verdad, y esa intimidad es la que nos va a hacer libres. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿tienes intimidad con la palabra? ¿Estás teniendo esos tiempos de intimidad con el Señor? ¿Le estás permitiendo que Él suelte todas tus cadenas? ¿Estás permitiendo que te libre de esa opresión, de esa ira desenfrenada, de esa murmuración, de ese siempre enjuiciarlo todo, de esa mentira? Porque a veces también somos presos de la mentira. Creemos vivir una vida, como yo a veces digo, una vida paralela. A veces tenemos son tantos los problemas, son tantas las dificultades, que en lugar de enfrentarlos, nos creamos una vida paralela, una vida que no es real. El Señor no quiere eso. Siempre lo digo, la fe no niega la realidad. Y el Señor nos ha provisto del Espíritu Santo que nos llena de fe. ¿Para qué? Para que nosotros podamos enfrentar la realidad.
para que nosotros podamos soportar todas las opresiones, pero sabiendo que tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda, a clamar y a pedir al Señor, y entonces a poder librar cualquier batalla, a poder romper cualquier cadena. Y te pregunto en esta mañana, ¿hay algo que está oprimiendo tu vida? ¿Hay algo que no te permite seguir a Cristo? ¿Hay algo que no te deja avanzar? Porque somos libres. El Señor nos ha hecho libres, pero es una libertad que va siendo progresiva en la medida en que yo me relaciono con Cristo, en la medida de que yo le doy a Él el control de mi vida, en la medida de que Él es mi Señor y yo soy su siervo. Amén. Y nosotros hemos cambiado nuestra condición. Nosotros éramos esclavos, pero ahora somos hijos. Hemos cambiado nuestra condición. Hemos pasado de ser esclavos a ser hijos. Pero eso no es algo que el Señor nos impone. Porque ¿qué dice Juan 1:12? ¿Qué dice Juan 1:12? Le dio potestad de ser hijos de Dios. Es decir, nos da la opción. Entonces nosotros decidimos si queremos seguir siendo esclavos o aceptamos la potestad, esa nueva jurisdicción que nos da el recibir a Cristo. En la antigüedad, cuando en la época de Jesús, un esclavo era esclavo por varias cosas, pero una de las razones por la cual una persona podía ser esclavo era porque adquiría una deuda muy grande que no podía pagar. Y como no podía pagar esa deuda, ¿qué hacía? Se vendía y a través de su vida pagaba esa deuda. Es decir, pasaba a ser propiedad de alguien y ese alguien hacía lo que sea con él, como lo decíamos, ¿no? Era como un objeto. Eso era lo que sucedía en la época de Cristo. Y el Señor Jesús toma la ilustración y le dice a aquellos hombres que el pecado lo esclaviza, que el pecado los tenía esclavizados y que Él era la libertad. ¿Por qué? Porque Él iba a pagar esa deuda. Él iba a pagar esa deuda y Él pagó esa deuda en la cruz. En la cruz está esa deuda que el Señor pagó por ti y por mí. Y cuando yo acepto que el Señor pagó esa deuda, entonces yo soy libre. Si no acepto esa cruz, no soy libre. Si yo no agarro ese valor, si yo no veo, si yo no escudriño la cruz y veo que ahí está mi deuda pagada, difícilmente yo voy a ser libre. Y el Señor Jesús nos dio una posición distinta, nos hizo hijos. Un hijo tiene derechos maravillosos, pero también tiene deberes. Un hijo, y no de cualquiera. Somos hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores, de aquel que creó los cielos y la tierra. Ese es nuestro Padre. El que creó los cielos y la tierra es nuestro Padre. Entonces, ¿por qué vivimos esclavos? ¿Por qué seguimos mendigando? ¿Por qué seguimos oprimidos por el dolor, por el temor? Nosotros ya no somos esclavos del temor.
Somos hijos de Dios. Hemos pasado de esclavos a hijos. ¡Wow! Gloria a Dios. Y nos ha sentado en lugares celestiales. Y nos ha hecho coherederos con Cristo. Entonces, ¿por qué seguimos siendo esclavos? Porque muchas veces nos cuesta tanto sentir esa libertad y vivir conforme a esa libertad. Disfrutar lo que tenemos aquí. No, pero es que no tengo trabajo, hermana. No, es que no sé, no estoy bien. Estoy muy mal. Tengo deseos de morirme. No, es que yo ya no soporto. Yo me voy a divorciar. No, es que mi matrimonio ya. ¿Dónde están todas las respuestas a nuestra angustia, a nuestro dolor, a aquello que nos oprime? ¿Quién tiene las respuestas? ¿Acaso no tenemos un Padre que lo tiene todo? Si tú y yo estamos aquí, si tú y yo hemos abierto los ojos esta mañana, es porque Dios tuvo misericordia. Si estás en este lugar, es porque Dios tuvo misericordia. Y ese es nuestro Padre. Y cuando Jesús pagó la deuda, nos regaló algo maravilloso. Nos regaló un Padre que está en los cielos. ¿Y qué le dice Jesús a aquellos hombres? Jesús le dice: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Cuando nosotros creemos, cuando nosotros recibimos esa libertad, entonces nosotros hemos roto con cualquier distancia que había antes entre nosotros y Dios. Ahora nosotros estamos cerca del Padre, y solamente cerca del Padre nosotros vamos a poder hacer lo bueno. Aquellos hombres decían que ellos eran hijos de Abraham. Muchas veces nosotros decimos que somos hijos de Dios, pero solamente es un título. Pero nuestro corazón está muy lejos del Padre. Pero hay una verdad muy grande, y es que cuando nosotros hemos recibido a Cristo, cuando es de verdad, cuando es real, cuando yo realmente me he arrepentido de mis pecados, entonces yo estoy cerca del Padre. Y no solamente tengo un título, ¿no? Como decían aquellos hombres, tendrían un título de realeza. Ellos eran hijos de Abraham. ¿Pero qué estaban haciendo? Querían matar a Jesús. ¿Qué había en sus corazones? ¿Qué hay en nuestros corazones, hermanos? ¿Qué hay? Porque Jesús también dijo: en esto conoceréis que sois mis discípulos. ¿En qué? En que nos peleamos cada día, en que discutimos cada día, en que buscamos la división, en que criticamos al hermano, en que creamos discordia. No, dijo: ¿en qué? En que nos amamos los unos a los otros. ¿Cómo? Con el amor de Él, con el amor del Padre. Un amor que cuando está dentro de nuestro corazón, entonces la maldad no tiene cabida. Pero si la maldad está ocupando el lugar de Cristo,
la palabra no tiene cabida. Y el corazón se endurece. Entonces no podemos estar en sus mandamientos, porque el mandamiento que Jesús dejó es que nos amaríamos los unos a los otros como Él nos amó. Y ese mandamiento dice que cumple con todas las leyes y todos los profetas. Solo el amor me puede hacer libre. Nada más. Porque cuando una persona es esclava del adulterio, y pongo esto como un ejemplo, cuando una persona es esclava del adulterio, difícilmente está amando a su esposa. Se está amando a sí mismo, pero no está amando a su esposa. Amarás a tu prójimo como a ti mismo te ayuda a vencer el pecado. Cuando yo no soy capaz de perdonar y rechazo a mi hermano y lo aborrezco, dice la palabra que estoy cometiendo asesinato. ¿Por qué? Porque yo no estoy pensando en mi hermano, estoy pensando en mí. No hay amor. ¿Por qué aquellos hombres querían matar a Jesús? Porque tenían envidia, porque tenían soberbia, porque tenían orgullo, porque no eran capaces de amar más al prójimo que a ellos mismos. Y ahí está el principal motivo por el cual muchas veces no podemos recibir la libertad que el Señor nos quiere dar. ¿Por qué? Porque no amamos más a nuestro prójimo que a nosotros mismos. Porque dejo que sean mis deseos, que sea mi carne la que me domine. Entonces, no, hermana, yo no soy esclava de nadie. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Pero la ira te está dominando. Pero la falta de perdón te está dominando. Pero el deseo de que alguien te tenga en cuenta te está dominando. El deseo de agradar a la persona que tienes a tu lado, más que agradar a Dios, te está dominando. ¿Acaso eso no es esclavitud? Y en esta mañana el Señor nos dice que Él es ese espíritu. ¿Alguien ha recibido a Cristo? ¿Alguien ha reconocido su condición de pecador? Si en esta mañana el Señor te está mostrando lo que Él hizo en esa cruz y hasta no lo veías, pero este día tú decides reconocer que eras esclavo del pecado, yo te voy a invitar a que allí sentado puedas decirle de corazón: Señor, yo me arrepiento. Yo tengo un arrepentimiento verdadero. Yo sé que he estado oprimida por aquellas cosas que me dañan y que me alejan de ti. Pero hoy yo reconozco que soy un pecador. Y quiero que limpies mi corazón. Quiero entregarte mi corazón para que tú habites en él. Quiero que me ayudes a caminar contigo, porque quiero entregar mi vida,
porque te quiero entregar mi corazón y quiero que seas mi Señor y mi Salvador. El Señor es bueno y Él ha escuchado tu oración. El Señor es bueno y Él sabe lo que hay en tu corazón. Pero si te acercas con un corazón contrito y humillado, Él es fiel y justo para perdonarte. Amén. Y si has recibido a Cristo en tu corazón, entonces tienes el Espíritu Santo. Y dice la palabra que el Señor es Espíritu y que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Aleluya. Si tienes el Espíritu Santo, hay libertad. ¿Cuántos lo creen en esta mañana que son libres? Somos libres del pecado, hermanos, somos libres. Y aunque a veces nos ensuciemos, porque posiblemente por el caminar cometemos errores, pero el Señor nos limpió. El Señor nos ha limpiado. Ya no somos esclavos del pecado. Así que no caigas en esa mentira. Arrepiéntete. Entrégale al Señor todas aquellas cosas con las que estás luchando. Y pídele que te quite todo sentimiento que no viene de Él. Él lo va a hacer, pero necesitamos creer. ¿Qué fue lo que hizo que saliera poder de Jesús cuando aquella mujer tocó el manto de Jesús? ¿Qué fue lo que activó el poder? La fe. La fe. ¿Tienes fe? ¿Tienes fe? ¿O necesitas que el Señor avive tu fe?